Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este tema titulado Los Tres Perdidos, basado en las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías, el capítulo 31, el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo que hemos de hablar en esta noche está basado en tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y estas tres parábolas presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarrilan hacia Él. Presenta la bondad, la tierna compasión hacia todos que se hayan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. Así que, bienvenidos. Por la gracia del Señor vamos a estudiar estos tres perdidos y vamos a comenzar con el primer perdido, la oveja perdida, basado en Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él le refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento». La oveja, cuando está en el rebaño con el pastor, actúa de una manera natural y muy especial. La oveja es apacible, es tranquila, juguetona, sociable, productiva, feliz. Las ovejas siempre necesitan del cuidado del pastor, que las saque del redil, que las lleve a pastar, que les dé de beber y que las traiga de regreso al redil. Se podría decir, queridos amigos, que la oveja no fue creada para estar sola, siempre fue creada para estar con el pastor. En cambio, cuando la oveja está fuera del rebaño o lejos del pastor, su actuar no natural es diferente. Es vulnerable, siempre está expuesta al peligro, sujeta al cansancio, a la sequía, al hambre, a la enfermedad, expuesta a las fieras salvajes, a todos los peligros, porque las ovejas son indefensas. Podría morir por falta de cuidado. Son miedosas, temerosas, se apartan del camino con facilidad, no tienen sentido de orientación ni visión para estar pendientes del peligro. Caen en la desesperación cuando están muy perdidas y cuando están en este estado hasta llegan a negarse a seguir andando. Así que cuando los rabinos entendieron la parábola de Cristo que se aplicaba a los publicanos y pecadores, estas pobres almas que sienten su pobreza y pecaminosidad son precisamente aquellas que ha venido a rescatar. El Señor Jesús dio a entender que estaba dirigida hacia los publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos? Eran los que estaban apartados, eran los que estaban allá en el mundo, los que se habían alejado más y más de Dios, aquellos que veían a los hombres como más religiosos, como con mejores privilegios, a los que estaban cada vez más y más perdidos en el pecado, a los que se sentían necesitados de Dios. Ahora dice, palabras de vídeo de la página 149, qué texto tan hermoso. La oveja extraviada sabe que está perdida. Se ha apartado del pastor y del rebaño y no puede volver. Representa a los que comprenden que están separados de Dios, que se hallan dentro de una nube de perplejidad, descontento, indecisión y humillación y se ven grandemente tentados. La oveja sabe que está perdida, pero no halla en el camino. Por lo tanto, se les debe enseñar cuál es el camino. Queridos amigos, ¿ustedes se han sentido alguna vez en perplejidad? ¿Que está en angustia, confundido, en desconcierto, en indecisión, no sabe qué camino tomar? ¿Se ha sentido en humillación? ¿Se ve grandemente tentado? Entonces, la parábola de la oveja perdida es para usted. Aunque todos nosotros hemos sido ovejas perdidas,
Nuestro planeta, entre la vasta creación de Dios, ha sido la oveja perdida. El Señor ha venido a rescatarla. Dejó asegurado su vasta creación y vino con el único plan de rescatarnos. Nosotros, como tal ovejas perdidas, entonces podemos concluir que esta parábola de la oveja perdida representa a los que están perdidos, pero no saben cómo alcanzar la salvación. No saben ir al redil de retorno. Entonces, ¿qué necesita la oveja? Ser encontrada por el pastor. Como son vulnerables, ya habíamos mencionado que están expuestamente al peligro, sujetas al cansancio, las fieras las siguen, están descuidadas, son temerosas, están expuestas a los peligros de los desiertos, del valle, de las montañas, a toda clase de peligros. Entonces el pastor salió en búsqueda de la oveja perdida. ¿Con cuánto amor salió el Señor a buscarla? Esta parábola, el pastor va en busca de la oveja. Y la más pequeñita de todas, que así también, si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto por esa alma. Es un pasaje muy conmovedor, querido amigo, porque si lo aplicamos, podríamos decir, si hubiera sido yo el único pecador en esta tierra, Él hubiera venido a morir por mí. Si hubiera sido tú, querido amigo, que me escuchas, el único pecador en esta tierra, Cristo hubiera venido a vivir, a pasar una vida de pobreza, de ignominia, de sacrificio, de angustia, y finalmente había ido a la cruz para morir y derramar su sangre por ti. La oveja que se descarría del redil es la más impotente de todas las criaturas. Recordemos que la oveja es muy impotente, no puede defenderse. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Por el contrario, la oveja piensa, no sabe cuál es el camino, no sabe cuál es la dirección, no encuentra sentido de cómo retornar. Entonces, por naturaleza, ella se tiende a alejar y alejar y alejar más. Pregunto, ¿cómo entonces es que la busca el pastor? Querido amigo, tal vez usted ha notado en la vida que Dios lo ha llamado de alguna u otra manera. Tal vez por algún incidente, algún consejo de la familia, un buen consejo de sus padres, de un amigo. Tal vez alguien le ha regalado un libro que le invita a buscar a Dios. ¿O alguna vez ha sentido usted en su corazón abrir la Biblia? O tal vez también, como dice allá en el libro de Job, el capítulo 33, que Dios nos habla de una o dos maneras y el hombre no entiende, por sueños. Dios nos advierte algunos sueños terribles en nuestra vida que nos advierten del peligro. Dios quiere librar nuestra vida de que descienda sin esperanza a la tumba. Por eso, si hoy estamos con vida, Dios nos está dando la oportunidad de escuchar una vez más un tema que nos está el Divino Pastor llamando. Y podemos decir muchas infinidades de formas en que Dios actúa todos los días, vez tras vez. Recordemos que los pastores en sus rebaños, a todas las ovejas les tenía su nombre. Así que la oveja perdida que tiene su nombre, cuando sale a buscarla, la llama, grita el pastor por su nombre. Y de estas maneras Dios clama a través de la naturaleza, nos habla por los llamados directamente del Espíritu Santo al corazón. Así que debemos atenderlos. Así también el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Si el amor divino no hubiera ido en su rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios. Tan pronto como se extravía la oveja, qué hermoso esto, queridos amigos, el pastor se llena de pesar y ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño y no dormita cuando descubre que se ha perdido una oveja. Deja las 99 dentro del aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar esa sola oveja perdida. ¡Qué amor de Dios! Con cuánto amor y compasión sale el divino pastor a buscarnos. Además,
cuando la oveja también se encuentra perdida. Con cuánto alivio siente a la distancia su primer débil balido el pastor. Recordemos que el balido es el sonido que tiene la oveja característico. Siguiendo el sonido, el pastor trepa por las alturas más empinadas y va al mismo borde del precipicio con riesgo de su propia vida. Y así la busca mientras el balido, cada vez más débil, le indica que la oveja está a punto de morir. Al fin es recompensado su esfuerzo, encuentra la perdida, entonces no la reprende porque le ha causado tantas molestias. No la arrea con un látigo, ni aún la intenta conducir al redil. En su gozo pone a la temblorosa criatura sobre sus hombros. Si está magullada y herida, querido amigo, la toma en sus brazos, la aprieta contra su pecho para que le dé vida el calor de su corazón. Agradecido por su búsqueda, que no ha sido vana, la lleva de vuelta al redil. Querido amigo, así es el amor compasivo del Salvador. Cuando te vea ya perdido en lo más profundo de los abismos del pecado, de la perdición, apartado más y más y más de los benditos y preciosos caminos de gozo de Dios, el Señor va en tu búsqueda. Él ha emprendido el viaje, te está llamando, y si hoy estás escuchando este tema, es porque Dios te está llamando. Ahora hago una pregunta, querido amigo. ¿Dónde estaba el pastor mientras la oveja estaba perdida? ¿Dónde estaba? Estaba siguiendo las huellas, escuchando de vez en cuando los clamores que hacía tu angustioso corazón, los gemidos, los balidos de la oveja. Seguía las huellas y haciendo constantes llamados, gritando fuertemente tu nombre, para que a través de los ecos de las montañas de pecado de este mundo puedas escuchar la voz del pastor, a la cual está escuchando hoy tu corazón. Cristo rescata del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. Palabras de vida del gran maestro 147, verso 2. Qué lindo. A todo el que tenga el deseo de ser redimido, Cristo lo rescatará. Querido amigo, si tienes el deseo, debes clamar, debes gemir. Si estás enredado en este mundo y no puedes encontrar el camino de retorno, eres una oveja y necesitas balar, gemir, clamar con angustioso deseo. Oh pastor divino, ven en mi búsqueda. Alma desalentada, anímate. Aunque hayas obrado impíamente, no pienses que quizá Dios perdonará tus transgresiones y permitirá que vayas a su presencia. Dios ha dado el primer paso, querido amigo. Aunque te habías rebelado contra Él, salió a buscarte con el tierno corazón del pastor. Dejó las 99 y salió al desierto a buscar la que se había perdido. Toma en sus brazos de amor al alma lastimada, herida a punto de morir, y gozosamente la lleva al aprisco de seguridad. Y se cumple este hermoso texto de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh pecador, podemos decir con plena confianza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me llevará a descansar. Pero para que eso ocurra, querido amigo, debemos gemir, debemos clamar, debemos pedir, porque tal vez estás enredado, tal vez estás con una pierna en una grieta que no puedes salir tú sola, necesitas del pastor. Estás con tu corazón herido, quebrantado, angustiado. Estás en una situación en que tú no ves solución. Necesitas del pastor. Recuerda, fuiste creado o fuimos creados no para estar solos, sino para vivir en comunidad, en un rebaño y siempre con el pastor. Eso es lo hermoso de esta palabra. ¿Y qué hace el pastor cuando la encuentra? Te cura, te sana, no te reprende, aunque lo merecíamos, no se aira, también aunque lo merecíamos, no nos reprocha nada, lo merecíamos que nos reprochara, pero no hace eso el pastor, solo te alza, te lleva al corazón, si estás herida, te cura, te sana, y ahora te lleva
sobre sus hombros. Querido amigo, al ser usted y yo encontrados por el pastor, el Señor nos lleva sobre los hombros. Pero me surge en mi vida una pregunta: ¿cuándo es que la oveja valora más lo que el pastor hizo? ¿Cuándo es que la oveja se da cuenta todo lo que hizo el pastor? Querido amigo, cuando la encuentra. Cuando usted está más cerca del pastor, cuando el pastor te alza, te cura y te sana, y aun cuando te lleva nuevamente por el escabroso camino de retorno al redil, sobre sus hombros la oveja puede darse cuenta todo lo que pasó el pastor para salvarla. No fue nada fácil. Dice Palabras de Vida el Gran Maestro 154. ¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si quieres saber el valor de un alma, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz, oíd su clamor desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. ¡Qué maravilloso! Querido amigo, o sea que el Señor Jesús dejó su cómodo lugar en el cielo para venir a humillarse y tomar la forma humana, para venir a vivir una vida de ignominia, de dolor, de sacrificio, de ejemplo, y para pasar por el valle de la indiferencia, el valle terrible del Getsemaní, el valle terrible de la muerte. Lo dio absolutamente todo, corrió el riesgo más grande aún de ser separado de su mismo Padre para siempre. ¿Cuánto costamos? Fuimos muy costosos, querido amigo, querido hermano. Tal cual ovejas, debemos venir al redil. Debemos pedirle al Señor: perdóname, ayúdame, acéptame. No sé cómo volver, Señor, pero ayúdame a volver. Quiero dedicarte, querido amigo, las hermosas frases del himno Cristo el Pastor Divino. Cristo el Pastor Divino te llama sin cesar. Entra al redil seguro donde podrás reposar. Cristo el Pastor Divino quiso morir por ti. Llámate con ternura: ven alma errante a mí. Grande es el peligro, pues cual león feroz busca el enemigo darte una muerte atroz. Cristo el Divino Maestro, llámate sin cesar. Entra al redil seguro donde podrás reposar. Dios te bendiga, querido hermano. Y ahora vamos a ver enseguida el siguiente perdido del tema de esta noche: la dracma, la moneda perdida. Basado en Lucas 15, 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Queridos amigos, la dracma era una moneda griega, equivalía aproximadamente al salario de una jornada de trabajo. Era parte de la dote de la mujer. La preocupación por la pérdida no era exclusivamente por lo económico, sino por el significado espiritual y sentimental que tenía. Perder esa moneda equivalía como a serle infiel a su amado, pues era un símbolo de su matrimonio, de su fidelidad y responsabilidades, pues aunque tenía valor, no era necesariamente necesario venderla, pues el amado era muy fiel en sus responsabilidades como esposo, o sea que era una representación de la fidelidad del esposo, aparte porque era el día de la dote cuando se le entregaba a la esposa, y en ese día del matrimonio era cuando se lucía, y ella, esa era parte de 10 monedas que representaban un todo perfecto, y perderla una, aunque fuera solo una, equivalía a una gran pérdida por su significado. Palabras de Vida del Gran Maestro dice así: la dote matrimonial de la esposa consistía por lo general en monedas que ella preservaba cuidadosamente como su posesión más querida para transmitirla a sus hijas.
La pérdida de una de esas monedas era considerada como una grave calamidad, y el recobrarla causaba un gran regocijo que compartían de buen grado las vecinas. Así que las características, vamos a ver otra parte, las características del lugar donde se perdió la moneda. Las casas del oriente eran pobres por lo general y consistían en una sola habitación, con frecuencia sin ventanas y oscura. Raras veces se barría la pieza y una moneda al caer al suelo quedaba rápidamente cubierta por el polvo y la basura. Notemos eso que menciona allí, el polvo y la basura. Aún de día, para poderla encontrar, debía encenderse una vela y barrerse diligentemente la casa. Entonces, las casas en el oriente eran así. El piso era de tierra, rápidamente con el trajín se hacía mucho polvo, se acumulaba mucha basura, no se podía ver, permanecía muy oscuras, eran las casas, y cuando se perdía, tocaba encender el candil o la lámpara, una vela para poder buscarla y buscarla, barrer, mover las cosas, sacar la basura para poderla encontrar. Vamos a ver qué simboliza, qué nos dice la inspiración de lo que significa. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes e indiferentes. En esta parábola Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. La oveja que se extravió del rebaño estuvo perdida en el desierto o en las montañas. La dracma se perdió en la casa, estaba ahí a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Así, queridos amigos, o sea que en otras palabras, la oveja sabía que estaba perdida. La dracma no. ¿Por qué? ¿Por qué no la dracma no sabe que estaba perdida? Porque se siente segura, porque tal vez como le es indiferente a algunas cosas, requerimientos, indicaciones del Señor, o porque ya ha llevado una idea preconcebida a su mente de salvación y está equivocado. Puede haber una persona sentada en la iglesia, escuchando el mensaje. Puede en este mismo momento haber una persona escuchándome, escuchando la palabra del Señor, y tener tal vez algún concepto, algún prejuicio, alguna idea equivocada de salvación para esa querida persona que no se da cuenta que está en el error. La mujer, la iglesia, los integrantes de la iglesia, los que ven y han sido iluminados por el Espíritu Santo, deben ir en su búsqueda. Y allí entra en juego todo el potencial de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, sus siervos, los seguidores, para ayudar a despertar aquella dracma perdida. Por eso es que es tan valioso esta parte. Vamos a colocar ejemplo. En la Biblia hay muchos ejemplos. Leamos dos textos. Apocalipsis 3:1, que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Veamos el caso de Nicodemo. No vamos a leerlo, pero recordemos el caso de Nicodemo. En el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 5, dice allí la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Recuerdan que él fue a encontrar al Señor Jesús y quería tener un encuentro. Él era muy docto en las Sagradas Escrituras, conocía muy bien el Antiguo Testamento, sabía muy bien el conocimiento de la ley, los estándares de los fariseos, tenía muy bien todo eso, pero en su corazón, el llamado de Dios, tenía un deseo inefable de encontrarse con Jesús. Y cuando se encontró allí, el Señor Jesús, él dijo: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie haría lo que tú haces si no vienes de Dios. Y el Señor Jesús fue al grano, fue directamente a lo que él necesitaba. Como dracma perdida, le dijo lo que él necesitaba. Si no tomaba eso que el Señor le daba, si no apreciaba ese alimento, esa nueva luz que el Señor le estaba dando, él podría perderse. De cierto le digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y ahí el Señor le fue aclarando, le fue aclarando, le fue aclarando. Hasta que finalmente Nicodemo, después de que terminó esa entrevista nocturna, pasado el tiempo, el Espíritu Santo siguió obrando, se le fue aclarando, se le fue aclarando. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, completamente se le esclareció todo. Nicodemo renació completamente y comprendió todo lo que Jesús le había dado y entendió que necesitaba nacer de nuevo. Querido amigo, querido hermano, si tú eres dragma, tal vez no lo sabes o no lo sabes, pero el Señor te va a buscar. Si estás con una idea equivocada, con una doctrina equivocada, con un pensamiento equivocado, tal vez seguro de lo que tú sientes, piensas que estás seguro y necesitas clarificar más, Dios te va a buscar porque eres apreciado para Él. Tenemos dos clases de dragmas perdidas en la iglesia y dragmas perdidas en la familia. Veamos las de la iglesia, para Joyas de los Testimonios 304. Aquí se define claramente cuál es el deber de los cristianos hacia aquellos que necesitan ayuda, porque se han apartado de Dios. No se debe abandonar en las tinieblas y el error a aquellos que han errado, sino que deben emplearse todos los medios de que se disponga para traerlos de nuevo a la luz. Y esto es un llamado aquí para la iglesia, para nosotros los miembros de iglesia. Cuando alguien está en el error, ¿qué debemos hacer? Se enciende el candil, la lámpara, y mediante fervientes oraciones se procura de luz celestial para encarar los casos de aquellos que se encuentran cercados por las tinieblas y la incredulidad. Se escudriña la palabra de Dios para hallar puntos claros de la verdad, a fin de que los cristianos se encuentren tan fortificados con los argumentos que surgen de ella, con sus amonestaciones, amenazas y expresiones de ánimo, que puedan alcanzar a los que se han apartado. Y ahora dice terrible, la indiferencia y la negligencia tendrán que hacer frente al desagrado de Dios. No seamos negligentes para los que están como dracmas perdidas. Tenemos que encender el candil, abrir las sagradas escrituras, humillar, ayunar, orar, pedir sabiduría a Dios, buscar los argumentos divinos del Señor e ir con oración, con ayuno, a buscar a los perdidos de la misma iglesia. Allá también dice en el siguiente párrafo, en lugar de mantener a distancia a los errantes, los hermanos deben ir a su encuentro. En lugar de censurarlos porque están en las tinieblas, deben encender sus propias lámparas para obtener gracia divina y conocimiento más claro de las Escrituras, de modo que puedan disipar las tinieblas de aquellos que están en el error, gracias a la luz que les traen. Y cuando tienen éxito y los apóstatas comprenden su error y se avienen a seguir en pos de la luz, deben recibirlos alegremente. Querido hermano, Dios, si eres dracma, te va a buscar. Va a usar los medios, su palabra, la iglesia, algún instrumento humano, pero Dios te va a buscar. Es responsabilidad de la mujer, en este caso de la iglesia, del que conoce, del que Dios le ha dado el privilegio de entender mejor. Pero Dios lo va a usar, a la persona, el instrumento, la herramienta, el Espíritu Santo, para llegar y comprendas mejor la verdad para salvación. Pero ahora hay otra clase de dracma, y es la dracma en las familias. La parábola tiene una lección para las familias. Con frecuencia hay gran descuido en el hogar respecto a la alma de sus miembros. Entre ellos quizá haya uno que está apartado de Dios. Pero cuán poca ansiedad se experimenta a fin de que en la relación familiar no se pierda uno de los dones confiados por Dios. Dios ama a todos los integrantes de la familia. Pero hay familias que manifiestan indiferencia, negligencia. No les importa su esposa que está perdida, su esposo que está perdido, su hijo que anda errante, vagando en el pecado. Hay mucha indiferencia al respecto y Dios está llamando a los responsables para que el que tiene el conocimiento, para tú, querido hermano, que sabes que su hijo, su esposa, su esposo está perdido, ánimos, hermano,
Abra la Biblia, encienda el candil, la lámpara. Humille, ore, escudriñe y empiece a ver qué es lo que hay que hacer para salvar a aquella parte de la familia perdida. ¿Qué hizo la mujer para encontrar la dracma? Eso es lo que tiene que hacer la familia. Lucas 15:8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara? ¿Qué hay que hacer primero? Encender la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo la mujer? Y barre la casa. Hay que barrer la casa. ¿Qué tenía que barrer? Si el piso estaba lleno de polvo, tenía que barrer el polvo. Estaba lleno de basura donde estaba tapada la dracma. Tenía que mover las cosas, quitar los impedimentos, mover la lámpara y buscar con diligencia. Con diligencia fue lo tercero que hizo, buscar con diligencia. No hasta no encontrarla, sino hasta encontrarla. No nos cansemos. Hay que pasar tiempo en la Biblia, barrer la casa, quitar todos los estorbos, barrer, quitar, eliminar. Barrer es un sinónimo de ello. Sigue diciendo la inspiración, los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive inconsciente de su estado pecaminoso. A veces es triste ver familias que van sus padres a la iglesia, sus hijos se quedan en casa y los padres tranquilos. Es doloroso. Se manifiesta mucha indiferencia. Véase si no hay alguna falta, querido padre, padres, querida madre, véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar. Eso es examinar con la Biblia. ¿Por cuál esa alma se empecina en su impenitencia? ¿Por qué el hijo estará perdido? Enciende el candil, escudriña la palabra de Dios. Y al amparo de su luz, examínese diligentemente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido el hijo. Puede preguntarse, tal vez es mi testimonio. Padre, querida madre, pregúntese, ¿será el testimonio? ¿Será la falta de interés, el abandono, la indiferencia? Tal vez es el mal genio de los padres. Tal vez es que los hijos ven que no hay como congruencia entre lo que ellos dicen, predican y la forma en que viven. Tal vez los hijos sí notan que ellos ven que se portan de una manera santa, especial, muy, muy angelical, muy del cielo en la iglesia, pero en la casa son completamente diferentes, toscos, duros, regallones, airados, injustos, intolerantes. Eso lo ven los hijos. Tal vez alguna vez lo ha castigado con injusticia. Lo ha castigado con ira alguna vez. Tal vez el hijo ha escuchado los comentarios, las conversaciones que usted hace en el hogar acerca de la iglesia, de los pastores, de los dirigentes, de la forma en que se trabaja, sus quejas. Sus hijos escuchan las quejas que usted tiene de la iglesia. Hay un texto en la inspiración que dice que difícilmente esos hijos que escuchan estas clases de conversaciones se ganarán. Hay que corregir eso, padres. Los hijos pueden estar corriendo peligro. Hay que corregir todo lo que tenga que corregirse. Tal vez sea el amor desmedido. A veces es un amor no santificado, no divino, no sabio. Todo se les da. Tal vez será eso. Por eso hay que encender el candil. Querido padre, querida madre, llegó la hora de abrir la Biblia como nunca antes y escudriñar y no descansar con la Biblia en mano, pidiendo al Señor que transforme nuestro corazón y buscando qué está impidiendo el progreso de nuestros hijos para salvación. El párrafo sigue diciendo, escudriñen los padres su propio corazón, examinen sus hábitos y prácticas. Los hijos son herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Si uno ahora que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida, al descuidar este propósito, demostramos ser mayordomos infieles y Dios no aceptará ninguna excusa por tal descuido. Por eso, cuando se perdió una dracma, la dracma tenía la inscripción del rey. Cuando se pierde un hijo o un miembro de iglesia, no olvidemos que usted al volverla a encontrar, puede haber pasado los años, pero usted al pulirla nuevamente tiene la imagen del rey. Y eso es lo que le da el valor, porque tiene la imagen del rey.
del Rey de Reyes. El Hijo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y le pertenece a Dios no solamente porque lo creó, porque lleva la imagen del Rey, sino también porque lleva la imagen del que lo redimió, del que lo salvó. Por eso es que es tan importante que le dediquemos tiempo a rescatar a los miembros de la familia. Querido padre, querida madre, luche con todo el poder que Dios le ha dado para alcanzar a su hijo. Querido esposo, que su esposa no es convertida, luche por alcanzarla. Luche, encienda el candil, humille su corazón, haga los esfuerzos, pague todo lo que sea necesario para corregir todo lo que tenga que corregir en su vida y luchar por alcanzar a un miembro más de la familia del Señor. Que Dios le bendiga y le ayude. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte. El tercer perdido, el hijo pródigo, basado en Lucas capítulo 15, el verso 11 nos dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La inspiración nos presenta a quienes representa el hijo pródigo. Palabras de Vida 157. En la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, pero que han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. Entonces representa a aquellos que conocieron, que participaron, que disfrutaron, que fueron parte. Allí están los que fueron miembros de iglesia, que alguna vez dieron su paso y participaron del amor de Dios, se deleitaron en su iglesia, se disfrutaron de sus actividades, de su adoración, de su alabanza, de toda su programación, que fueron parte, que entendieron que era bueno. Pero, como dice allí, han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. Surge una pregunta: si el padre era tan bueno, ¿por qué el hijo decidió irse de casa? Nos sigue diciendo la inspiración: este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y el cuidado que le prodigaba el padre. Seguir los dictados de su propia inclinación. Llegó entonces el joven, no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. Antes, recuerden lo que él hizo. En su mala decisión pidió la herencia que no le correspondía. Si el padre quería se la daban o no se la daba, pero él se la dio porque respetó el libre albedrío. Y le dio la parte, la herencia al padre que no le correspondía sino hasta que muriera él, pero sin embargo con anticipación se la dio. Y ahora deseaba recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa más del futuro. Así era. Veamos hasta dónde llegó. 157. ¿Qué hizo lejos de casa? Y vemos cómo fue su degradación. Malgasta el tesoro de su virilidad, los preciosos años de vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales, todos son consumidos en el altar de la concupiscencia. Todo lo que el Padre le dio, lo desperdició, que era esto: los años, la fuerza, el intelecto, la juventud, las aspiraciones, todo, tristemente, todo lo desperdició. Veamos cómo fue su degradación paso a paso. Primero se fue dice que allá a una provincia apartada, lejos de Dios. Hacía todo lo que le placía, nadie le restringía, nadie le decía esto está mal, esto está bien, haga esto. No, hacía lo que a él se le antojaba. Se une con malas compañías que cada vez más lo degradan más, lo llevan más y más al pecado. Desperdicia su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente, despilfarra todo con rameras en el tesoro precioso que su padre le había dado. Vivía egoístamente, solo el yo y nada más que el yo. Luego que se le acaba todo, oigan bien, porque la Biblia dice,
Luego que se le acaba todo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra. Y empieza a pasar hambre y necesidad. Busca a un hombre para que le ayude en aquella provincia. ¿Qué le iba a ayudar a un hombre de aquel lugar? Y sin embargo le da un mal consejo. Vaya a cuidar cerdos. Se ocupa en la más degradante ocupación y trabajo. Luego de ser libre, cae como esclavo, sometido al peor de los yugos y detenido en las cuerdas de su pecado. Recordamos el resplandor, el esplendor y el brillo de la juventud desaparece y siente ahora el peso de su cadena. Sentado humillado en el suelo, sin otra compañía que la de los cerdos, resignado a comer con los desperdicios que se alimentaban estas bestias, sin dinero, sufriendo de hambre, con el orgullo humillado, con la naturaleza moral empequeñecida, con su voluntad debilitada indigna de confianza, con sus sentimientos muertos, es el más desventurado de todos los mortales. ¡Qué terrible degradación! Pero allí, en esa humillación tan terrible, allí ocurre algo. Y es que vuelve en sí. Ocurre lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí dijo, qué maravilloso que haya vuelto en sí. Es como si hubiera despertado de la muerte, como si hubiera despertado de un coma mental y hubiera vuelto a reaccionar su mente, a reconocer lo que había perdido y a reflexionar para vida. Fue maravilloso eso. Otra pregunta, queridos amigos, ¿qué lo hizo reflexionar? El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de Él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. Querido amigo, si es tu caso o si estás sintiendo que eres un hijo pródigo, Dios está moviendo las influencias. La más grande influencia del Padre es la del Espíritu Santo, que ha enviado para que recapacites, para que reflexiones. Mueve todas las cosas, mueve todas las circunstancias. Debemos pedir a Dios que venga angustia y hambre en nuestras provincias, en nuestra ciudad, para que nosotros despertemos, para que las circunstancias nos hagan ver y recordar del amor de Dios. Tal vez Dios no quiera que lleguemos a un estado de degradación como la del hijo pródigo, pero aún así, si es necesario, bienvenido sea para poder volver en sí y recapacitar, volver al Padre, a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí y en medio de su degradación, qué triste, volvió en sí en medio de su degradación, fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y ahora viene ese otro texto tan maravilloso. Propuso en su corazón, me levantaré e iré. Es hora de proponerte eso en tu corazón. Me levantaré e iré. Decidir ir al Padre. Surge otra pregunta. Entonces, si el hijo deseaba tanto irse de su casa, del Padre, ¿por qué después decidió volver? Bueno, ya entendemos que Dios movió sus influencias, movió todo, hizo todo para que despertara su conciencia. Pero desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su Padre. Fue ese amor el que lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Dios rompió esa influencia satánica que había ejercido sobre él. En otras palabras, lo degradó, le quitó la riqueza, le quitó los años de vida, le quitó todo, pero lo que no la pudo quitar fue la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero ese último eslabón de recordar el amor del Padre fue lo que despertó en él reflexión. E hizo comparación y empezó a reflexionar, pero creía que esto era libertad. Y vea dónde estoy, esclavo. ¿Dónde está la verdadera libertad? En el Padre. Y empieza a reflexionar y empieza a reflexionar.
Pero no solo piensa, no solo dice voy a ir donde el Padre, sino decide y actúa. El Hijo decide a confesar su culpa. Irá al Padre y le va a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero regresa mostrando cuán mezquino es su concepto del amor de su Padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Y no solamente piensa, decide, sino actúa. El verso 20 dice, y levantándose, vino a su Padre. Y levantándose, vino a su Padre. Querido hermano, si es tu caso, no solo se quede en decisiones. Pues si solo se queda en decisiones, nunca, si no actúa, nunca llegarás al seno del Padre, a la casa del Padre. El joven se aparta de la piara de cerdos y los desperdicios y se dirige hacia su hogar. Temblando de debilidad y desmayado de hambre, prosigue ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus harapos, pero su miseria ha vencido su orgullo y se apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez fuera hijo. Aunque solo fuera admitido como siervo, quería estar en la casa del Padre. Mas él quedó impresionado al encuentro con su Padre aún más. El amor percibe rápidamente. Sin embargo, como aún estuviera lejos, su Padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Ni aun la degradación de los años de pecado pueden ocultar al Hijo de los ojos de su Padre. Él fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello en un largo y estrecho y tierno abrazo. Imagínense cómo fue ese momento de felicidad, de lloro, de alegría, de gratitud. La felicidad fue más para el Padre que la del Hijo. Ahora el Hijo aún más conmovido del amor del Padre. Como el Padre no lo regañó, no le hizo el reclamo, no lo castigó, antes por el contrario lo abrazó y lloró junto con él, lo besó, se quitó su manto real, precioso del Padre, porque estaba vestido de harapos, oliendo mal, degradado por el pecado, hambriento, macilento, y puso su precioso manto para llevarlo abrazado de retorno al hogar. Ahora el Hijo siente otra cosa. Empieza a reflexionar el Hijo. En la juventud inquieta, el Hijo pródigo juzgaba a su padre austero y severo. Y ahora cuán diferente era su concepto de él. Había comprendido mal la libertad. Pensaba que su padre los estaba reprimiendo de la verdadera libertad. Y ahora él, esclavo, con la experiencia de esclavo del pecado, viene a obtener nuevamente libertad. Y la preciosa y más grande libertad, la del perdón. El Hijo siente que el pasado es perdonado, olvidado y borrado para siempre. Él dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de tu pecado. Ahora, el que había malinterpretado al Padre, ahora comprende que siempre el Padre quería la felicidad del Hijo. Que lo que él había indicado en su hogar era para la felicidad de él. Ahora con plena convicción lo comprende. Ahora hago un llamado, dejo este llamado para ti, querido hermano. ¿Qué seguridad se nos da aquí de la buena voluntad de Dios para recibir al pecador arrepentido? ¿Has escogido tú tu propio camino? ¿Has vagado lejos de Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la transgresión para hallar tan solo que se vuelven ceniza en tus labios? Y ahora desperdicia tu hacienda, frustrado los planes de tu vida, muertas tus esperanzas, te sientes solo y abandonado. Oye aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a tu corazón, para la cual no querías escuchar, llega a ti distinta y clara. Levantaos y andad, que no es esta la holganza, porque está contaminada, corrompióse y de grande corrupción. Vuelve a la casa de tu Padre. Él te invita diciendo,
tórnate a mí, porque yo te redimí. Atendamos hoy el llamado del Señor a volver a la casa del Padre. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, si usted fue aquel hombre que disfrutó del amor del Padre alguna vez, ha llegado la hora de volver a los pies del Señor, arrepentido, pero Él te va a recibir con los brazos abiertos. Dice la inspiración: levantaos e id a vuestro Padre, Él os saldrá al encuentro muy lejos, si dais arrepentidos un solo paso hacia Él. Se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Querido hermano, Dios os ha mostrado hoy las distintas formas del amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de Él. Dios nos muestra hoy ese compasivo y precioso y tierno amor en la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo. Si eres una oveja perdida, Dios te invita para que clames, gimas, y Él también está llamándote por tu nombre. Te encontrará si te quieres dejar encontrar. Sigue clamando, porque Él va a tu encuentro. Si eres una dracma, Dios está moviendo todo para que entiendas, comprendas. Si necesitas más claridad con respecto a tus verdades fundamentales de salvación, Dios te las va a dar, pero humildemente acéptalas y Dios te recibirá. Te encontrará como dracma y te colocará nuevamente en aquel cofre donde están las otras, para mantenerte y llevarte siempre, luciéndote como uno de tus hijos. Y si eres un hijo pródigo, Dios te está invitando para volver, para que vuelvas a la casa, para que no te quedes allí en el fango, en la degradación a la cual el diablo te está llevando. Dios sigue obrando, Dios sigue moviendo, pero está hablando a través del Espíritu Santo. Tal vez hoy, al escuchar este tema, querido hermano, querido amigo, querido hermano que se ha alejado de la iglesia, que lleva años y años sin tomar tu decisión, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que hay que atender el llamado. Toma la decisión, decide, no te queden los planes, avanza, levántate, así como está, de harapos, degradado por el pecado en donde estás, con los años avanzados, pensando que tal vez Dios no te va a aceptar. Dios está diciendo hoy que te espera con los brazos abiertos, solo espera de ti que des el primer paso. Dios espera por ti, querido hermano, querido amigo, avanza, porque el tiempo apremia, y porque los tiempos se acaban, y porque las oportunidades y los llamados también se agotan. Que Dios te bendiga en tu noble decisión y puedas avanzar rumbo a tu salvación. Que Dios nos bendiga a todos. Es mi más sincero deseo. Amén.